Continuamos, DJs, con la siguiente clase. Esta clase es muy especial, ya que necesitamos escucharnos cada vez que terminamos de hacer nuestros DJ sets o si estamos tocando en algún lugar. Este tip, uno de mis amigos en los cruceros, uno de los DJs, que es DJ Anonymous, siempre él grababa sus DJ sets. Entonces de ahí me dijo, oye, ¿por qué no los grabas? O cuando los grabes pásame alguno. Y le pregunté que por qué los grababa y me dijo que él reconocía cada vez que tienes la oportunidad de escucharte cómo la gente te escuchó en ese momento o en ese evento. Entonces, si lo puedes grabar, si tu computadora tiene la suficiente RAM para que puedas empezar a tocar y al mismo tiempo grabar tu DJ set o el evento en donde estés, inténtalo, porque eso te va a ayudar mucho y vas a escuchar cómo la gente, vas a visualizar y vas a escuchar cómo la gente en ese instante te escuchó. Sí es súper importante. Entonces les voy a dar unos tips y también les voy a enseñar cómo en Rekordbox se puede hacer de una forma muy simple. Los DJ sets me ha enseñado mucho. En primer lugar, me dio una lista clara de las cosas en las que tenía que trabajar. Toda una hoja entera por mejorar, porque te das cuenta de los volúmenes, te das cuenta de que metí esta canción antes que la tenía que meter, o a lo mejor la metí después y se quedó un espacio con nada más con la base rítmica. Entonces de ahí vas a aprender muchas lecciones. La lección más valiosa que aprendí fue: no puedes juzgar tu propio DJ set mientras estás tocando. ¿Por qué? Porque tienes muchas cosas en la cabeza que no puedes darle tiempo a una más para que estés viendo, mira, esta canción si la metí bien, o a lo mejor la pude haber metido más, me la pude haber metido más adelante. Entonces en ese instante nada más enfócate a lo que ya preparaste. Siempre va a haber un previo donde preparas tu DJ set, lo ejecutas y después tienes que ver cómo lo hiciste. De esa manera vas a ir mejorando todos tus DJ sets. De la manera que tú veas lo que tienes que mejorar, tu DJ set va a ser mejor. Pero si crees que es perfecto a la primera, pues desde ahí ya estamos cometiendo el primer error, que es simplemente creer que somos perfectos o que nuestros DJ sets son los mejores. Pero en realidad siempre hay algo que mejorar. Ya después de 10 vas a ver que tu DJ set va a ir mejorando. Y solo así sabrás si tus transiciones fueron buenas, si tu selección de canciones fue adecuada, si hiciste un beat mixing correcto o si el nivel del audio fue el adecuado. La única forma de juzgar tu trabajo es grabándote. Solo así escucharás todo lo que los demás escuchan. Entonces, como les decía. Ahora, ¿por qué es muy importante que grabes tus DJ sets? Para que no te paralices al grabar tus DJ sets. Recuerda que lo estás haciendo para escucharte y mejorar. Todos los softwares para DJ traen motor de grabación. Ahorita les voy a enseñar en Rekordbox en dónde está y todo está y cómo están esas configuraciones. Y independientemente de cómo lo hagas, es fundamental que adquieras el hábito de grabar tus sesiones. Puede ser con una grabadora externa. Si no tienes nada de esto, pues entonces deja tu celular y ahí vas a ver cómo lo hiciste y de qué manera lo hiciste, ¿no? Ya en el último de los casos. O el micrófono del celular. Incluso si te equivocas, continúa grabando. No olvides que nadie es perfecto. Eso es muy importante. No sé si se han dado cuenta que en mis videos de repente digo una palabra que no tiene sentido. A lo mejor repito la misma frase. Realmente ese es una de los tips que me dio una maestra de videoblog. Me dijo, sabes que tú tienes que continuar haciendo videos, no importa que te equivoques, pero no te detengas. Si piensas que lo vas a hacer perfecto desde la primera y siempre vas a ser perfecto, nunca vas a lograr nada. Entonces los errores están permitidos. No pasa si en una canción empatas mal, no importa si en una canción encimas las vocales. Lo que importa es que te des cuenta para que más adelante puedas cambiar simplemente pues ese errorcillo y seguir adelante y seguir mejorando. Entonces es como las cámaras de un reality show. Pronto te encontrarás que al practicar aprenderás nuevas habilidades. Entonces eso es súper importante, reconocer nuestros errores, porque nuestros errores se van a convertir en nuestras mejores habilidades.
y después vamos a tener que escuchar nuestras grabaciones, nuestros DJ sets. Hay dos formas de escuchar estas grabaciones. Mientras haces otra cosa, te levantas, empiezas a hacer tu cuarto, mientras te bañas, mientras vas en el carro. Esa es una, ¿no? Y cuando te sientas a escuchar tu trabajo, específicamente comprobando las precisiones de tus loops, cues y efectos. Lo ideal es volver a practicar, grabar de nuevo y luego prepararte para entrar en la práctica del día de hoy con nuevas ideas, con la habilidad mejorada rápidamente y la confianza en ti. El siguiente paso será la transición de tu cuarto al main stage con éxito.